Continuamos con el profesor Newman Cedeño. Profesor, estábamos hablando del AMPA y hablamos de la influencia hasta electoral que tenían durante 40 años, aquellos tiempos de Piñerúa Ordaz, cuando le dijeron que era imposible que perdiera las elecciones después de aquel petróleo y de aquella gran Venezuela que venía de Carlos Andrés Pérez. Y una de las cosas que él dijo de su derrota fue por las exigencias que él decía de poner mano dura, no solo en el caso del AMPA, también contra la corrupción, pero él decía que estaban enquistadas muy duro ya en los sectores populares, cuando él hablaba de las unidades móviles, que no solo eran aquellas que tenían en El Dorado, sino que había que ponerlas también en la parte agraria, que tenía que ponerlas a trabajar. Yo, por supuesto, que a veces estoy en las antípodas con la gente de Acción Democrática en muchas cosas, en este caso con Piñerúa Ordaz le doy toda la razón. Es decir, que este flagelo viene desde hace mucho tiempo y hoy está totalmente desbordado. ¿Tú crees, Vale, si tú fueses un asesor de algún presidente de la República, una recomendación que le pudieras dar, si pareciera que en cada familia, como las familias están desestructuradas, madres con hijos de cada uno, madres solteras, abuelas, nietas embarazadas, más de 27,000 mujeres aquí en la ciudad no tienen vivienda? Bajo esa situación que tenemos nosotros, ¿qué recomendación pudieras darle tú? Bueno, sigue funcionando el viejo adagio de que lo primero que se debe hacer en cualquier sociedad para eliminar cualquier tipo de impureza, incluyendo el AMPA, es la educación. Deben haber proyectos educativos en el cual existan medidas de prevención que te permitan al muchacho permanecer por más tiempo dedicado a ciertas actividades que le produzcan algún beneficio y se olviden del ocio. Entonces, eso forma parte. Profesor, tenemos ahorita de 30 millones de habitantes, 10 millones estudiando en la universidad. Sí. Creo que en la parte educativa hay un avance bien grande, pero más allá de eso... No hay sincronía. No hay sincronía entre los modelos que se han impuesto en las universidades y la verdadera filosofía de las universidades. Usted viene de una universidad que es orgullo de nuestra región, que es la Mesa de Guanipa. Yo no quiero caer en el ánimo de prestigiar, pero creo que debemos hacer algo serio. Creo que debemos implementar de que el muchacho se sienta realmente orgulloso de haber salido de una universidad y ejercer su profesión. No lo hay. Usted lo ha dicho en el introito para hablar sobre el AMPA, de que la familia venezolana es una familia disgregada. Más del 50% de las familias venezolanas son disfuncionales. ¿Qué quiere decir disfuncional? Que no hay una coherencia de idea, no hay una armonía, no hay amor en la familia. De ese 50%, un alto porcentaje son familias de madres solteras. Hay la ausencia temporal o definitiva de un padre. Hay promiscuidad, hay hacinamiento. Y no puede ser reemplazado la figura del padre, porque yo a veces lo hago, a veces por cuestiones electorales, ¿no? Pongo frases que yo sé que no son ciertas, como por ejemplo a las madres que son padre y madre a la vez. Yo sé que es mentira, porque es que el padre, el hijo tiene que tenerlo, ¿no? Esa figura no puede ser reemplazada por la mamá. Lamentablemente en la política hay que ejercerla más con el cerebro que con el corazón. Porque cuando tú hablaste de la política al principio hablabas que había cierto alto nivel de hipocresía. Y sin hipocresía no hay triunfo en la política. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Y qué pasó en Acción Democrática? Que si se elimina por completo las personas de mal vivir, como la prostituta, como el lampón, como el bandido, esos son votos. Esos se suman a la causa. Yo me imagino que cuando una persona que tiene su liderazgo, si no sabe realmente ejercerlo con su cerebro y se deja llevar más por la pasión, que yo no voy a meterme por aquí porque esto es malo. ¿Quiere decir que un político no debe combatir el AMPA? Sí, debe combatirla. Pero el AMPA vota sí, y tiene mucho poder, manejan sindicatos de construcción, sindicatos petroleros, tienen una influencia grande en el barrio, son el tipo ideal para los muchachos, son el ejemplo del muchacho. Entonces, según ese criterio, no hacemos nada. Sí se puede combatir, pero se puede combatir con educación.
¿Qué es lo que ha pasado ahora en los actuales momentos? Y que pasó en muchas etapas de la historia de Acción Democrática. Que después que utilizaban al Ampón, que después que utilizaban a las personas de mal vivir, cuando trataban de controlarlas se les desbordaba. Y entonces surgieron aquellas campañas de exterminio, como sucede ahora. O sea, que la OLP de ahora era la ley de vagos y maleantes hace muchísimos años, que se meten en un barrio y saben que hay 10 malandros, matan los 10, pero también con ellos se van 30. Entonces lo que queda es la frustración, y el muchacho que viene abajo ve que mataron al malandro, pero mataron a un amigo de él que no tenía nada que ver. Entonces, si yo sigo lo mismo, me va a pasar lo mismo. Entonces yo me meto a malandro, yo me meto a Ampón. Entonces esa es la situación de ahora. Es una situación bastante difícil. Ejercer la política no es fácil. Y si el que se va a meter a político sabe que en la Villa del Señor hay de todo. Que hay gente buena y hay gente mala. Y con todos ellos tenemos que aprender a convivir. De lo contrario, será un fracasado en la política. Hablemos de las drogas. Tenemos unas drogas legales que hacen mucho daño al ser humano. Alcohol, tabaco, cigarrillos, café. Y tenemos una satanización a otras drogas ilegales, como el caso de la marihuana, la cocaína y otras más. ¿Todo lo prohibido al ser humano es querido? ¿Estás de acuerdo? Porque hay algunos países donde han hecho legalizaciones de algunas drogas, como el caso que hizo Pepe Mujica en Uruguay, o en el caso de algunos estados también en Estados Unidos, y muchos países como el caso de Holanda, en Argentina y en otras partes. ¿Qué opinas tú? Porque ahí también hay un juego de mucha hipocresía con las grandes corporaciones. Altamente. Las grandes corporaciones que manejan esto. Fíjate que hay, no sé si el equipo de producción pudiera ayudar a poner eso en algún momento, pero hay una propaganda cuando aquí tenía el dominio completo la Philip Morris, ¿no? Donde una mujer le pide al médico, le está pidiendo que tiene un dolor de garganta, que qué puedo hacer, y el médico le dice, en una propaganda de cine y de televisión en los años 60, le dice que probara el nuevo Philip Morris de menta, que se le iba a quitar. Y así era un mundo de demasiada hipocresía. Y esa misma hipocresía no puede pasar con el caso de la marihuana y la cocaína. No, deben ser esas drogas legales. Hay hipocresía enormemente en el mundo clandestino de las drogas ilegales. ¿Quién paga al final los platos rotos en el mundo de las drogas? El pobre consumidor de barrio, que lo agarran metiéndose un porro de marihuana, lo llevan a la policía o lo llevan al retén, le caen a palo. Allí sale convertido en un verdadero profesional de la delincuencia, pero el que la trafica, pero el que la distribuye, vive cómodo, vive en consono con los líderes políticos. A él no le pasa nada. ¿Cuántos narcotraficantes están presos hoy en las cárceles? Podemos contarlos con los dedos de la mano. No, muy poco. Sí, entonces se arremete con el pobre consumidor. Pero no solamente se arremete con el pobre consumidor, sino que se arremete con el pobre consumidor que no paga su protección. Porque esta es una cadena. Completa, de distribución normal de un producto. Entonces yo creo que llegó la hora. ¿Estás de acuerdo tú con que, por ejemplo, en el caso de la marihuana sea legalizada? ¿Cómo no? Yo creo que llegó la hora de analizar esa situación. Si lo han hecho otros países que tienen una mentalidad más avanzada que la nuestra, ¿por qué no tenemos que ponernos a pensar en eso? ¿Quién se lucra con la clandestinidad y la ilegalidad de la marihuana? ¿Se lucran los narcotraficantes? Sí, porque y las mafias de corrupción que permiten, militares, policías y todo aquello. ¿Cuántos líderes políticos no han sido financiadas sus campañas por el gran de la droga? En los tiempos de los 60, de los 70, tuviste tú en el mundo hippie, igual en el mundo de la izquierda venezolana. ¿Nunca fumaste marihuana? ¿Cómo no? Sí. En más de una oportunidad. Es temerario que lo diga. La mayoría de los políticos no lo hacen. Tú me dijiste que yo fuera sincero. No, y de verdad. En tu programa, de verdad. Por eso eres el primero que vienes para acá. ¿No? Yo durante mi primera etapa en mi adolescencia, pertenecía a las guerrillas urbanas, yo pertenecía al militar clandestino, tengo grandes amigos aquí que conjuntamente conmigo participaron allí.
al ver frustradas nuestros ideales, cuando vimos morir a muchos de los nuestros, esa carga de ansiedad que nos produce la frustración de no ver cristalizados nuestros ideales, nos incita a buscar calmar la ansiedad con algún otro tipo de situación. Y ahí caímos en el mundo de las drogas. Y la diferencia entre el alcohol, el café, el cigarrillo, es comparada a su adicción con la heroína. Sí, bueno, por supuesto, el alcohol sí. Sí. El alcohol, porque no todas las drogas producen dependencia física y síndrome de abstinencia. La marihuana no produce síndrome de abstinencia. Sí. La marihuana hay varias etapas en el consumo de las drogas. Hábito, dependencia psíquica, dependencia física, toxicomanía y síndrome de abstinencia. Entonces, la marihuana produce hábito y dependencia psíquica. Con un poco de voluntad tuya, tú puedes salir de ese mundo. Pero cuando caes en la dependencia física, en el cual a grandes dosis por muchos años lo produce el alcohol y lo produce la heroína, ahí las posibilidades de tu salir son muy mínimas. Porque los componentes bioquímicos de las drogas han suplantado los componentes orgánicos propios y ahí es donde empieza la devastación. Vamos a unos comerciales, ¿ok? Ya nos los están pidiendo.